que estamos en un tiempo súper especial, que lo estamos diciendo todo el tiempo, que estamos en un tiempo de bendiciones, de benevolencia, que la luz ya entra con muchísima fuerza y que tenemos que posicionarnos donde queramos, porque esta luz tan fuerte crea una energía súper al momento y súper expansiva de que pienso algo y ya aparece, ¿vale? Luego sigo contando de esto. Esto estamos ya ahora, en este momento, estamos ahora en este tiempo, en esta energía, y se va a notar sobre todo y viene ya para quedarse a partir de abril, pero luego os cuento más. Hola Juan José, bienvenido. No te escuchamos, tienes el micro apagado. ¿Ahora? Ahora sí, bajito, pero Correcto. sí, ¿le escucháis? Muy bien. Te voy a poner aquí. Estoy en plena naturaleza y Sí. ahora me voy a poner aquí cómodo. Ah, muy bien. Qué bien que estás en plena naturaleza. ¿Por dónde estás? ¿En qué zona? ¿En qué sitio? Estamos aquí, no, estamos en mi casa de reposo preparando Ah, vale, sí. las cosas y aprovechando que estos días no es como es festivo en Vigo, pues Sí, estamos aquí bueno, haciendo. Entonces estoy en plena finca. Bueno, qué guay. Aquí hay mucha gente gallega, que sepas, en el grupo. muy bien, Sí, 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 sí. muy bien. Bueno, te dejamos que te coloques. Sí, ahora me voy a Súper colocar. moderno. Ahora todo el mundo sale en el coche haciendo los vídeos. Sí. Después me Qué- pasaré para afuera porque aquí estoy viendo que tengo buena cobertura. Ay, Vamos. estupendo, estupendo. Juan José, ¿qué hace un médico higienista? Bueno, el médico higienista tiene en cuenta un factor primordial, que es la nutrición de las personas, desde el punto de vista fisiológico, Mm, anatómico. Nuestra alimentación está bastante lejana hoy en día en Occidente de lo que sería una alimentación fisiológica del ser humano. El higienista, sobre todo, es la alimentación. También dirige y asesora ayunos terapéuticos, semiayunos para personas que no pueden hacer el ayuno, o dietas depurativas. ujú, mm. ¿Y a qué le llamas alimentación fisiológica? Pues a una alimentación que va de acorde a la fisiología, a la anatomía, a la psicología del ser humano. Nosotros no somos tan carnívoros como nos han hecho creer el Ujú, sistema, el sistema médico, nuestra sociedad occidental, y creemos que bueno, como dice la OMS, tendríamos que hacer cambios notables en la alimentación para evitar estas calamidades que hoy en día le llamamos las enfermedades propias de la civilización. Qué curioso, claro. como la diabetes, como la obesidad, etcétera. Es decir, Mm, una alimentación en la que, según la OMS, y estamos de acuerdo, deberíamos de bajar el consumo de proteína animal primero. mm, Estamos tomando un exceso de proteína animal, lo que se llama hiperproteinemia animal, y disminuir la cantidad de comida, que también la estamos haciendo mal. Debíamos mm, de tomar menos comida, menos cantidad, aumentar la calidad, es decir, en la medida de lo posible, alimentos que llamamos provenientes de una agricultura ecológica, no mm, transgénica, como son muchos comestibles muertos. Y luego, un factor en el higienismo es que debíamos de combinar mejor nuestros alimentos, que estamos haciéndolo bastante mal, ujú, en el sentido de que tomamos la alimentación de muchas especies, de por ejemplo, la de un frugívoro, fruta, después de comer, la de un carnívoro, carne o pescado o huevo, la de un granívoro, tomamos arroz, pasta, la de un herbívoro, por ejemplo, ensalada, vegetales cocinados, y todo en la misma comida. Y eso nos parece aberrante cada vez a más personas. O sea, una cosa es que comamos uno o dos alimentos, pero tantos alimentos en las mismas comidas hace que se produzca lo que llamamos putrefacción, fermentación de mm, los alimentos y fermentación de los hidratos de carbono, putrefacción de la proteína, y ya desde el estómago ya empezamos con problemas de gases que se llaman vulgarmente, que le llamamos meteorismo, aerofagia, y eso pasa al intestino delgado, que son 7 metros, y de ahí pasa al intestino grueso. Y así tenemos tantos problemas de que muchas personas nos hablan de la distensión abdominal, solo por comer mal masticado y comer mal combinado, solo con eso. Por supuesto que sí, que tenemos
la cuestión añadida del factor psicosomático. Personas que son muy nerviosas, pues entonces es más fácil que haya problemas digestivos. El factor psicosomático a veces en las enfermedades puede ser el 60, el 70, el 80, el 90% de esos factores. Y el higienista debería de ser, del higienista debía de ser un mero agente informativo. Nosotros no curamos nada, solo somos meros agentes informativos que le decimos a la persona lo que la naturaleza creemos, lo que la naturaleza le quiere decir. Es decir, estamos muy alejados de una alimentación natural, de una alimentación fisiológica, y que en el propio organismo tenemos lo que llamó Hipócrates la vis natura medicatris, la fuerza vital interna que tiene cada organismo y que si le dejamos actuar con un mínimo de medios, actúa y mejora. Es lo que llamamos en las dietas depurativas la depuración del organismo, porque estamos tranquilos, estamos en una casa de reposo o en familia, o una vida muy tranquila, y si hacemos ayuno, comemos poco, el organismo se basa en las reservas para utilizarlas y depurar, porque el mecanismo de autodepuración es innato al propio organismo. Todos los animales salvajes en la naturaleza, salvajes, no domesticados, ayunan o semiayunan o invernan. Nosotros somos la única especie del planeta que estamos muy alejados de ese instinto natural del ayuno. El ayuno está considerado incluso en todas las civilizaciones, y el mensaje sutil, no tergiversado de sus seguidores, de todas las religiones, el budismo, el maometismo, el cristianismo, se hablaba ya de ayuno, y también se hablaba de medicina psicosomática, es decir, el budismo habla de ayuno y meditación. El cristianismo habla de ayuno y oración. Es curioso, la parte psicosomática, lo más profundo, lo que más impacta, la meditación o la oración. La meditación tiene la misma raíz, la palabra meditación, que la palabra medicina, qué curioso. Y el ayuno, como la terapia más sutil para el cuerpo. Y entonces, todos los genios de la historia, estoy recordando, desde ya antigüedad, no solo los grandes personajes que caracterizan a una civilización, a una religión, como Buda, como Chuang Tzu, Lao Tse, Confucio, Jesucristo, todos hablaban de higienismo puro. Es que hay que darse cuenta. Sócrates, Platón, más acercándonos a nosotros, Leonardo da Vinci, Albert Einstein, que en su libro Mi visión del mundo hablaba de una alimentación vegetariana y de que los animales habría que respetarlos, y que llegará un momento en que debíamos de respetar y no haría falta casi comer animales. Pero claro, me estoy recordando ahora de Pitágoras, el genio de Pitágoras, que era medium. Mucha gente no sabe que era medium, y solo en bachiller nos enseñaban el teorema de Pitágoras sin decirnos la otra cara de él, que él era, para entrar en la escuela pitagórica espiritual se necesitaba, él era como ahora entrar en Oxford o en Cambridge, era en su época, y él exigía a los alumnos que quisieran entrar en su escuela pitagórica, físico, espiritual, psicológico y espiritual, un ayuno higienista de 21 días de agua, porque él decía que deberían de suprimir la toxemia para que las enseñanzas místicas y espirituales elevadas que él emanaba, pues, pudieran entrar en un organismo que estuviese con muy poca toxemia o muy depurado. Qué lejos. Eso no nos lo enseñan solo el teorema de Pitágoras, pero no nos enseñan la parte filosófico-espiritual de Pitágoras. Y así, lo mismo podíamos hablar de Leonardo da Vinci, de Albert Einstein, de Newton, el padre de la física. Se consideraba vegetariano y que hablaba de higienismo. También más reciente, me gusta siempre citar a uno de mis autores preferidos, León Tolstói, un gran escritor considerado en el planeta Tierra de los tal, y no nos enseñan o no le enseñan a los chicos que él se declaraba
Él se declaraba, después de haberse negado a recibir el premio Nobel, porque consideraba que eso que no iba con él, se declaraba anarquista, se declaró comunista, cristiano y vegetariano. Qué curioso, qué curioso. Sí, sí, sí. Qué interesante. Entonces, el Muchas de resumen estas... Sí, 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 perdón. creo que no solo son nosotros los que nos consideramos médicos higienistas, sino que ya está constatado desde la noche de los tiempos esto. Qué interesante. Muchas de esas personas que mencionaste eran grandes iniciados claro, que pasaron un poco desapercibidos en esa otra parte más espiritual. Hablabas de los 3 factores que era la mala masticación, la mala combinación de los alimentos y los factores psicosomáticos. ¿Cuál sería una buena combinación de los alimentos o cuál sería una dieta base equilibrada para todos? Ajá. Afortunadamente, cada vez más libros hemos estudiado, incluso de otras universidades de varios países, hablan de lo que llaman la dieta disociada. Es decir, primero, cuando la persona come una proteína animal, sea carne, sea pescado, sea huevo, combinarla exclusivamente con verduras, con vegetales, con ensalada cruda, pero no combinarla con hidratos de carbono. Y por supuesto, si quiere un postre, que no sea fruta cruda, que sea fruta cocinada, que así es como combina bien. O un yogur vegetal que no lleve soja, pero vegetal que no lleve soja, por supuesto, también podría ser. Eso sería una buena combinación cuando la persona toma carne o pescado o huevo. Y ahora vamos con cuando la persona toma hidratos de carbono. ¿Cuáles son los mejores hidratos de carbono para nosotros en Occidente? Pues muy alejados de las patatas fritas, de la pasta convencional del súper, barata, con harina de trigo transgénica y refinada, y el arroz refinado que muchas personas desgraciadamente toman. Hay otros alimentos que no se conocen, como por ejemplo la mijo, la quinoa, que por cierto no llevan gluten, mucho mejor para nosotros, que estamos viendo muchas intolerancias. El amaranto, el boniato, el arroz, pero un arroz de la agricultura ecológica, que podía ser semi-integral o integral. La pasta también lo mismo, pero una buena pasta de la agricultura ecológica, y si puede ser con menos gluten, por lo que estamos viendo, con poco gluten o casi sin gluten, aunque la persona no sea celíaca. Estaría bien hacer una dieta depurativa, solo pues pasar de tomar gluten y lácteos de origen animal y ya estaba. Y por último, la patata o el boniato, ya lo he dicho, la mandioca, la yuca, también. ¿Y estos hidratos de carbono cómo combinan? Con ensalada, con vegetales cocinados, un sofrito, verduras de todo tipo. Si la persona quiere repetir, que repita. El postre el mismo, un postre con agua, con fruta cocinada, un yogur vegetal sin soja, está bien. Y si quiere repetir, ahí preferimos que no tome, o sea, que no respete la cantidad, o sea, que tome doble ración de cada cosa, a que no mezcle proteína animal con hidrato de carbono, que eso está comprobado bioquímicamente el mal que hace. Qué interesante. Si tenéis preguntas las podéis ir planteando aquí en el chat o si queréis casos concretos levantáis la mano y abrimos micro. Otra cosa que me llama la atención, que yo estaba súper equivocada en esto y lo estaba hablando antes de que entrases, es la diferencia entre ayuno y semiayuno, porque yo me he pasado la vida haciendo semiayunos pensando que estaba haciendo ayunos. Cuéntanos un poquito la... Correcto. Tenemos que hablar, el ayuno higienista es lo que más caracteriza al higienismo, es decir, estar a base de agua a las 24 horas durante un día, 3 días, 5, 7 días, 10 días, 15 días, hasta, bueno, depende de las casas de reposo. Yo en mi casa de reposo solo asesoro máximo 7, 10 días. Si quieren hacer ayunos más largos, pues prefiero que vayan a casas de mis compañeros que tienen abierto durante estancias más largas y entonces pues pueden ir. El ayuno solo de agua, 100% solo agua. El semiayuno ya es tomar, por ejemplo, un zumito de fruta una vez al día, un caldo de vegetales diluido o no diluido, pero una vez al día para llevar mejor las crisis depurativas, mejor llevar el ayuno. Tomarse, por ejemplo, pues
una fruta, una manzana, una pera, una unidad de fruta, solo una vez al día, que puede ser al desayuno, puede ser a media mañana, puede ser de comida, de merienda, de cena no, de merienda. Y esto sería un semi-ayuno, o sea, estás tomando algo que hace que ya no hagas el ayuno total de agua. ¿Elimina un poco menos? Sí. ¿Se depura un poquito menos? Sí. Pero al menos lo puedes llevar mejor. Y tú los ayunos me contabas que en tu casa de reposo los haces con agua energetizada. Cuéntanos un poco de esta agua que tú usas. Bueno, tenemos el agua recién salida de la finca, de una mina, y luego tenemos el aparato de Grander, que es muy conocido en Europa, en Centro Europa sobre todo, que energetiza el agua. Pero también tenemos la famosa jarra alcalina de Alcanatur, que se fabrica aquí en Galicia, y está avalada incluso con estudios de la Universidad de Santiago, que hace que sea el agua un poquito, que le suba el pH, más alcalina, y eso sabemos que favorece. Pero también tenemos la posibilidad de hacer un agua de muy baja mineralización. Los médicos, sobre todo pediatras, recomiendan el agua muy débilmente mineralizada para los biberones de los niños, incluso para adultos. ¿Por qué? Porque cuanto más mineralizada, más problemas de hiperviscosidad o de calcificaciones. Aunque el agua sea buena, pues la posibilidad de hacer ayunos con agua muy débilmente mineralizada, incluso casi destilada, es decir, casi una parte por millón o incluso 0 partes por millón, eso hace, y le explicamos a la persona por qué eso origina bioquímicamente una aceleración de los tóxicos cada vez que bebes ese litro de agua que si está ya más mineralizada. Es decir, hay más moléculas de agua que no están ocupadas por minerales inorgánicos y por lo tanto ese litro de agua puede llevar más minerales para expulsar por medio de la orina, sobre todo, y del sudor. Entonces tenemos la posibilidad de agua simple, que aquí es de baja de mineralización, pero también tenemos la posibilidad de esta manera de hacer un pH más alcalino o de bajar la mineralización del agua. Qué interesante. Entonces, nosotros en casa, te hago 2 preguntas. Por un lado, supongo, recomiendas que tengamos esta jarra alcalina y si no, ¿qué agua de botella recomiendas si es que hay alguna que se pueda recomendar? Muy bien, pues mientras ahora me voy a dirigir a casa te voy a ir comentando, porque aquí tengo poca luz y tengo una zona de la casa que tengo una buena cobertura. Muy bien. El agua normalmente la más común, la que más se habla a nivel de comercializar, es una que se llama la de Bezoya, que es muy conocida. Sí. Aquí en Galicia tenemos afortunadamente la agua en Portugal, un agua que se llama agua de Monchique, que es un pH muy elevado. Entonces, es un agua muy buena, quizás mejor que la de Bezoya en los supermercados. Y luego, a las personas que nos llaman igual de lejos, pues les decimos que en su finca, en su ciudad, que miren los supermercados de utilizar o de comprar el agua la más débilmente mineralizada que puedan encontrar. Claro. Las personas que tienen una jarra, hay una jarra que se llama muy famosa, jarra Brita, pues entonces también pueden hacer uso de ella, que al menos sea mejora. Y repito, la jarra Alcanatur quizás sea de las mejores. Y si no hay otra cosa, pues entonces pues utilizar agua de una fuente mejor que agua de la traída, por supuesto, o agua comprada. Porque el agua comprada, las problemáticas es que suelen estar en camiones donde los camiones bombean el agua, están al sol y desgraciadamente el bisfenol está ahí y es un disruptor endocrino que puede afectarnos a nuestra salud con el tiempo. De hecho, hay personas que no saben que cuando me dicen, bueno, pues yo cojo el agua en una garrafa de plástico, pero lo que hago es el agua la consumo 2 o 3 o 4 días. No, ya sé, está bien, pero mejor aún es que esa botella no reutilizarla aunque el agua solo te dure 3 o 4 días,
No, y la aprovechan hasta que ya la botella ya no vale. No, 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 no. Mejor ir cambiando también la botella. Y lo ideal es agua embotellada en botellas de cristal. Y si no, si la compras, pasarla también a botellas de cristal, si vas a tenerla unos días, también mejor. Cuanto menos agua en botella de plástico, aunque ya sé que no son de PVC como antiguamente, que ahora son de PET, pero mejor el cristal. Y lo ideal era, pues eso, recién salida, es decir, como hacemos aquí, el agua recién salida, en cuestión de segundos tú la bebes. Eso es una maravilla. Sí. Y luego, si quieres, la pasas por la, como digo, por la alcalinizarla o por nuestra destiladora, que después la puedes poner al sol, si las personas están aquí al sol, o pasarla por el aparato Grander, también energetiza. Y hay estas posibilidades. Ahora, lo que no se debe hacer, por favor, es tomar agua de la traída con cloro de casi todas las traídas de España. Eso sí que no. Al menos comprarse lo más barato, que es un filtro que se pone incluso en el grifo. Algo hay, algo hace ya, pero que ahora ya no son tan caros como antiguamente. La jarra Alcanatur, las personas pueden ver en la página web Alcanatur y ven ahí las jarras, filtros, y eso es lo mínimo. Y no estamos hablando de filtros de ósmosis que valen pues más, ¿no? Bueno, que ahora los hay de 200, 300 euros muy buenos, pero que pueden comprar por menos de 100 euros una jarra alcalina que además quita el cloro hasta un 97%. El tema del agua es muy importante. A mí me gusta mucho hablar siempre en mis charlas del tema del agua y a veces le he dedicado conferencias solo exclusivamente al tema del agua porque me entusiasma mucho esto, es importante. Y tengo mi medidor de partes por millón que incluso me llevo por ahí de viaje. Qué bueno. Me pregunta Igor, que es de aquí de Lanzarote, si es posible energizar o simplemente tratar de alguna forma el agua que viene de desaladora, como en el caso de Lanzarote. Vale. Las desaladoras quitan la sal. Después, hay que potabilizar el agua antes de que llegue a los grifos de las casas. Entonces, no hay ninguna diferencia con respecto a los grifos de las ciudades aquí, en nuestro entorno. Solo que aquí el agua viene de un río, no hace falta desalar y luego hay que potabilizar en una planta depuradora el tema del cloro. Entonces, la única diferencia es que primero viene del mar, hay que, el primer paso, quitarle la sal y después, por supuesto, pasa a la planta potabilizadora y, por lo tanto, a partir de ahí hay que hacer lo mismo que el agua que he hablado aquí. Lo mismo, exactamente igual. Pues lo mínimo, una jarra alcalina, un filtro o un destilador, por supuesto, que sería ideal, porque la gente no sabe que la destilación tiene mucha gente ignorante en el buen sentido de la palabra, no saben que el agua destilada es el agua que tiene la fruta, que es 75% agua. Los vegetales crudos son 75-80% agua. Y la gente no sabe que esa agua es destilada, es como el agua de la lluvia. Los vitaminas y minerales de la fruta y las ensaladas y las verduras son vegetales, son minerales y vitaminas orgánicas que están en la pulpa y que pasan al agua. Y la gente se cree que el agua que ya viene, que el agua de la fruta que ya viene con sus propias vitaminas y minerales. No, 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 no. El agua es destilada, es destilada, y la pulpa, como no la comemos en zumos, deberíamos de comerla así, con la boca, y ya estábamos tomando el agua destilada y en la pulpa vienen los nutrientes de la fruta, y lo mismo las ensaladas. Entonces, repito, el agua destilada, cuanto más débilmente mineralizada e incluso destilada, y por eso hacemos ayunos detox acelerados que llamamos con agua destilada pura, es decir, y energetizada, para personas que quieren hacer, que no tienen mucho tiempo y que pueden estar solo pues, unos cuantos días y no tantos, pues así lo depuran más. Bioquímicamente hay que explicarle el porqué, que decía antes. Las moléculas están todas, en el agua destilada están todas sueltas, están libres de minerales inorgánicos y por lo tanto los tóxicos que tienen polo positivo y negativo se unen a cada molécula y eso sale con el agua. El litro de agua destilada, muchos más tóxicos que depura el organismo, más acelerado. ¿Qué pasa? Que el llevar el ayuno es más duro,
todos los que hemos hecho ayunos, incluso con agua destilada, caray, cuando pasamos del agua destilada al agua normal, es casi como comer. Fíjate, es increíble. Sí, Es sí, así. sí. Pero es todo es muy bonito, es un arte. El arte de vivir incluye el arte de ayunar y el Qué arte de bueno, meditar. qué bonito. Esto me voy a apuntar. Ahora mismo estamos aquí organizando, esto os hablo ya desde una de mis 2 casas de reposo, que le hemos restaurado de manera ecológica, por supuesto, donde tenemos un agua que hay gente como hoy que han venido a llevar para la ciudad de Vigo en las garrafas llenas, Qué bueno. porque saben y que es muy distinto esto. Bueno, yo al final, que te había dicho que iba a hacer otro tipo de cosa ahí en tu casa, al final sí voy a hacer el ayuno de agua ahí, ¿eh? Porque el otro ayuno ya lo estoy haciendo ahora. Muy bien, Entonces, genial. muy bien. Me preguntan aquí, bueno, después voy a las preguntas anteriores que tienen que ver con los alimentos, pero seguimos con el agua. Dice, según lo que acaba de comentar, bueno, la pregunta es, dice, según lo que acaba de comentar, si recomienda la ósmosis, ¿verdad? Lo pregunto porque en alguna ocasión he escuchado a gente decir que no la recomiendan. Ajá, muy importante. Es por ignorancia, Ana. Qué pena, qué pena. Y además es una cuestión de bioquímica. De aquí también, yo tengo también el sistema de ósmosis, no lo tengo aquí en la casa de reposo, lo tengo en mi centro médico de Vigo y aquí por todo lo que demás tenemos. Pero la ósmosis inversa no es que quite los minerales que valen del agua, baja lo que llamamos partes por millón de minerales, las baja, es decir, hasta incluso hay ósmosis que la bajan hasta 7 partes por millón o 5, que significa tener agua como la de Bezoya, muy débilmente mineralizada. Y en cambio, por ignorancia dicen, anda, que eso es malo, porque nos quitan los minerales. No, te está mejorando la calidad del agua de cara a una depuración de tu organismo. Qué curioso. Es todo lo contrario. La ósmosis. Y luego, por supuesto, la ósmosis incluye también filtros buenos, como los que yo tengo allí en el centro, pues que realmente ya no son los precios de antes, de 1.000 euros, no. Ahora tienes buenos filtros por 200, 300 euros, solo tienes que cambiar los filtros. Entonces, también te resta el cloro y otras sustancias nocivas que va. Entonces, la ósmosis no quita lo bueno, quita lo innecesario. Pero más allá de la ósmosis, repito, es la destilación del agua. Esa es la pureza total. Interesante, destilación. Vale. Tengo aquí 2 preguntas de cuando hablábamos de los alimentos y pregunta María Rosa, ¿cuáles son las proteínas vegetales más convenientes? Y después también pregunta, ¿por qué salen los dolores de cabeza en los semiayunos? Los dolores, vamos a empezar por lo segundo. Los dolores Sí. de cabeza en los semiayunos es parte de lo que llamamos crisis de depuración, crisis depurativas del ayuno, que siempre a la persona que va a venir a un ayuno, bueno, excepto si solo es de un día, claro, esos no, pero cuando ya vienen para 3, 4, 5, 6 o 7 días, le explicamos antes en qué consiste, que sepan que eso. Por eso hay personas que están muy entusiasmadas y le hablamos, sí, 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 como una chica que quería hacer 15 días de agua y el primer día pues ya no está preparada psicológicamente. Empieza la crisis depurativa el primer día por la noche, el segundo, y ya lo deja, porque se creen, pero no. Entonces es una parte de las llamadas crisis depurativas que tienen lugar en los ayunos y que hay que entender y explicar que eso es bueno para su cuerpo. En cuanto salen toxinas, al circular por la sangre puede originar dolores de cabeza, prurito y otro tipo de malestares. E incluso puede intensificar enfermedades previas que tiene la persona. Es decir, una persona va, por ejemplo, por una artrosis o artritis psoriásica. Pues durante el ayuno puede acontecer que la dermatitis psoriásica que aumenta. Por supuesto que después, cuando llega la depuración, caray, cómo nos explican cómo ha mejorado su cuerpo y tienen. Pero mientras estás en el ojo del huracán, que es en pleno ayuno, ahí pueden pasar muchas cosas, como dicen los autores y como las personas que lo vivimos. O sea, no solo es la sabiduría prestada, la sabiduría experimental. Experimentar es lo que
es lo que hace que tengamos conciencia, adquiramos una conciencia que no la adquirimos con lectura simplemente o con sabiduría intelectual. Es decir, lo he leído y mi vecino ha ido, pero yo no lo hago. Eso es diferente. Experimenta. Como decía el Buda, no me creáis por lo que yo digo, es tener sabiduría experimental. No os creáis solo la sabiduría prestada de los libros, sabiduría intelectual porque tu vecino o el otro ha ido. No, no, sabiduría experimental. Esa es la que produce, decía el Buda, la visión cabal, la vipassana. Qué bueno. Y la otra pregunta, con respecto a las proteínas vegetales, primero, explicar que la proteína vegetal es un conjunto, imaginaros una pared de ladrillos. Cada ladrillo es un aminoácido en la proteína vegetal. Perdón, en la proteína animal primero. Es decir, un bistec de un carne de un animal está lleno de aminoácidos. Esos aminoácidos es como un ladrillo de una pared. Bien. Y la permutación de los aminoácidos forma pues una carne, un pescado, el huevo y un montón de proteínas de origen animal. Bien, pues los aminoácidos, que hay esenciales y no esenciales, 20 y pico aminoácidos, hace que esas permutaciones de varios elementos tomados de varios números, en varias cifras, pues formen multitud de, digamos, de trozos de pared con ladrillos diferentes, permutando esos ladrillos y originando una proteína que cuando son en los animales pescado y huevo le llamamos proteína animal, pero en los vegetales también le llamamos proteína vegetal, pero solo con los aminoácidos, con determinados aminoácidos que existen, que están en los vegetales y que forman esa pared con esos ladrillos aminoácidos y que, por ejemplo, en una leguminosa, por ejemplo, una lenteja, un garbanzo, una haba, pues le llamamos proteína vegetal, distintos esas permutación de aminoácidos a la carne de un animal, pero no dejan de ser proteína. No es que el ser humano, la proteína animal es imprescindible, es mentira. Hay personas que llevan años, como hemos visto, años, 10, 20, 30 años, y sin tomar carne, pescado ni huevo, y no vemos que tengan, como nos han enseñado en la Facultad de Medicina, oye, que te va a faltar la vitamina B12. ¿De dónde sacas el calcio de los lácteos? ¿Pero dónde? ¿Cómo? Entonces, ¿cómo es posible que gente, estoy recordando ahora, hay comunidades de crudivorismo en Europa, y yo me estoy acordando ahora cuando fui a visitar y me quedé allí a convivir con ellos, con una que está en Portugal, que es muy famosa, y hacen crudivorismo. Estaban 3 generaciones, abuelos, padres y nietos, ¿no? Y fue muy bonito. Eran alemanes, pero como llevé una traductora, pues me enteraba de su vida, de sus cosas. Y yo dije, caray, ¿cómo es posible que mis catedráticos no se den cuenta que estas personas, 3 generaciones, y no tienen falta de calcio ni de B12? O sea, en teoría, para la medicina que yo he aprendido en la facultad, esas personas no pueden estar vivas. Entonces, algo está pasando. Sí. No es tan imprescindible la proteína animal. De hecho, mucha gente come proteína animal por hambre falsa y porque tiene un paladar y una mente, sobre todo la mente, tergiversada. Si dedicáramos un poco más de tiempo a la oración o a la meditación, al yoga, a lo que cada uno quiera, porque puede ser que le guste lo oriental o lo occidental. Pero hay también hay también en Occidente terapias de relajación, terapia regresiva, etc. Es decir, que tenemos que dar algún tiempo de nuestra vida, tendríamos que dedicarla a la parte psicosomática, si queremos llevar mejor las vicisitudes que vamos a afrontar en nuestra vida. Y entre ellas es el hambre falsa. Comemos por hambre falsa. El 80, el 90, 60, 70, 80, 90% de la comida diaria, muchas veces, es por hambre falsa. No nos hace falta. Los adventistas, decía en la última charla, que según la FDA americana y el Ministerio de Sanidad de Estados Unidos, que son personas, bueno, algunos le consideran una secta, me da igual si es secta o si no lo es, pero yo me refiero a la comida, que resulta que no comen, hacen ayuno intermitente de años, o sea, desde hace años, padres, hijos y nietos. No comen desde después de comer hasta el desayuno. Ahora es oficial. Ahora los médicos, el único que podemos hablar oficialmente es del ayuno intermitente. Pues qué curioso.
Y la FDA americana y el Ministerio de Sanidad dice que el grupo religioso, el grupo social de más cantidad y calidad de vida en Estados Unidos son los adventistas. Qué curioso. Vegetarianos estrictos y ayuno intermitente de por vida. ¿Qué nos dice esto? Que seguimos comiendo de más, en cantidad, en baja calidad, masticamos poco y malas combinaciones. Eso es lo que nos enferma prematuramente y lo que nos va a originar muchas veces las llamadas enfermedades propias de la civilización. Diabetes, obesidad, ácido úrico elevado, colesterol elevado, muerte prematura y cáncer. Claro que sí. ¿Y cómo tendría que ser la masticación? Pues debíamos de los alimentos sólidos, antes de pasar de la faringe a la laringe y al esófago, deberían estar licuados. Y los alimentos líquidos, un zumo, nosotros no somos bebedores por naturaleza, por eso necesitamos un vaso, no somos como los animales que sí que beben con la lengua fácilmente. Sí. Pues el líquido deberíamos de estar ahí, lamerlo en la boca para que la tialina empiece a hacer, la enzima tialina empiece a hacer su efecto con los hidratos de carbono, almidones que tiene ya el alimento, el zumo que tomemos, el líquido, excepto agua, el agua sí que podemos tomarla sin parar en la boca. Todos los demás líquidos, zumos o licuados, debíamos de tenerlo en la boca, masticarlo. Y el sólido, licuarlo. Pues no lo hacemos. Claro. Claro, así le damos más trabajo a todo el proceso digestivo también. Y así sufre ya desde el estómago, que no tiene dientes, el intestino delgado y el intestino grueso. Y sufre mucho. Ayer, antes de ayer, en una charla recordaba que el Ministerio de Sanidad en agosto del 2018 decía que el tumor maligno de mayor frecuencia en España es el cáncer de colon. Entonces, las personas como yo, que nos gusta la terapia de hidroterapia de colon, le decimos a las personas, antes de hacer la hidroterapia, le enseñamos dos noticias plastificadas y le decimos, mira, el Ministerio de Sanidad dice que las 7 causas que han llevado a que el cáncer de colon sea el tumor frecuente más frecuente en España, maligno, son 7. Y son, según a nivel oficial, dice, consumo de carne. Por primera vez no dicen exceso de carne, no. Consumo de carne, eso solo ya aumenta las posibilidades de cáncer de colon. Segundo, disminución del consumo de fruta. Tercero, disminución del consumo de verduras. Cuarto, sedentarismo. Quinto, sobrepeso. Sexto, tabaco y séptimo, alcohol. Ninguna es producida por microbios ni por virus y las 3 más importantes son la alimentación y la alimentación. Claro. Qué curioso. Y después dice que el intestino grueso, también llamado colon, sufre unos desechos debido a una mala alimentación, sobre todo masticación, malas combinaciones, etcétera, hace que se depositen en esas invaginaciones intestinales del colon grueso, que son unos 400 metros cuadrados de superficie, que la gente se cree que son un cuarto de metro cuadrado, no, son 350, 400 metros cuadrados de superficie del colon, se depositan desperdicios, desechos que quedan putrefactos en las invaginaciones y nosotros podemos evacuar por encima de ellas y hacer una evacuación normal, pero ahí quedan incluso meses y años o de por vida. Pues dice el Ministerio en esa noticia a todos los periódicos de España en el año 2018 que esas impactaciones fecales que le llamamos fecalomas, pequeños, medianos o grandes, son lo que facilitan la aparición de cáncer de colon. Qué curioso. Entonces le hemos escrito al Ministerio de Sanidad diciéndole que si eso es así y mandándole en recuadro eso, que sepan que la única técnica en el mundo que es capaz de sacar eso aparte de la cirugía se llama hidroterapia de colon. Porque llegamos a 40 grados, a 37, 40 grados a temperatura del agua, abarcamos en un corte sagital del colon el 100% y además llegamos al 100% del colon. Muy diferente a lo que nos dejan prescribir el Ministerio de Sanidad en España, los médicos, que es el famoso enema
de 250 centímetros cúbicos para adultos, o si es pediátrico 75 o 125 centímetros, que ni llega a todo el colon, ni mucho menos. En el corte sagital solo llega a un 1% o 2 o 3, no el 100%, y la temperatura no existe temperatura caliente. Es decir, dicho de otra manera, una hidroterapia de colon, como está financiada o reconocida en todos los demás países de Europa, excepto España, hace más efecto que 50, 100 o 150 enemas. Claro. Te iba a preguntar por eso exactamente. ¿Cada cuánto tiempo o cuánta? Bueno, va a depender de las personas, ¿no? Pero ¿cada cuánto tiempo habría que hacerse una hidroterapia de forma general? Ya sé que va a depender mucho de la persona, Sí, el tipo de alimentación. Sí, si no fuese por dos razones fundamentales, limitaciones que son la del tiempo, hay personas que aquí, por ejemplo, como solo somos dos médicos que lo hacemos en Galicia, bueno, y ahora solo yo, porque mi compañera se lo ha dejado hacer ahora a un auxiliar. Entonces, es una tristeza que en todo Galicia que estemos dos o un médico que podamos hacer esto cuando debía estar en todos los hospitales. Entonces, el hecho de que las personas vengan de 100, 200, 300 kilómetros, eso es una limitación. Y luego la limitación económica. Aquí que cobramos 75 euros, para muchas personas, pues no puede ser, no puede ser. Si esto valiera 5 euros, esto debía ser obligatorio para todas las personas una vez al mes o cada 2 meses o cada 3 semanas, dependiendo de cómo lleva su vida, qué es lo que le preocupa en salud y qué es lo que come. Y nosotros lo decimos. Y además nos basamos luego en protocolos de diversas enfermedades, es decir, personas que vienen con una, decía antes, artritis psoriásica. Pues decimos, mira, pues para empezar haces 2 o 3, después quizás una cada mes, cada 2, cada 3, si estás aportando en tu vida cambios en la alimentación. Si no, pues tendrás que hacer más, si te lo puedes permitir económicamente y que puedes desplazarte hasta el centro médico. Claro. Muy interesante. Sí. Es que yo creo que lo de la hidroterapia, tal y como lo cuentas, tendríamos que estar todos como mucho más informados para saber de la importancia, y en realidad va a ser una inversión en nuestra salud, ¿no? Sean 75 euros o lo que sea, pues es una inversión súper importante. ¿Tú quieres hacer una pregunta, Pedro? Voy a cerrar micro porque va a hacer Pedro una... No voy a hacer muchas, pero si puedo hacerlas todas, las hago. ¿Hay alguien esperando para más preguntas? Bueno, te las voy haciendo una a una porque como son varias, y si quieres tú las vas contestando. Hay dos que tienen que ver con el ayuno. Primero, ¿las sales de Epsom son adecuadas o es interesante vaciarse bien el intestino antes de empezar el ayuno para que luego sea más efectivo toda esa limpieza? Y la otra sobre el ayuno es, bueno, los enemas realmente también colaboran y son complementarios para el ayuno a la hora de limpiar y de detoxificar, etcétera. Luego sigo con otras preguntas. Mira, Ana, me las repites tú porque entiendo muy poquito, ¿eh? No sé por qué, pero no lo entiendo. A ver, déjamelas. Sí, te las voy a hacer yo. Mira, las preguntas que plantea... Primero, sales de Epsom, si son adecuadas. Las preguntas que plantea es si las sales de Epsom son adecuadas para los ayunos, y que si hacer enemas antes del ayuno también realmente ayuda bueno, en el ayuno y durante el ayuno, si también son aconsejables. Bien. Las sales de Epsom se utilizan sobre todo en la famosa terapia de la limpieza hepática por el método de Andreas Moritz. Son muy famosas por ello, pero también las utilizamos los médicos naturistas o higienistas o terapeutas para cuando hay problemas de salud intestinal. Por ejemplo, estreñimiento es una de las indicaciones, pero vemos a cada persona, pero que sí, está muy bien indicadas las sales de Epsom cuando hay esta problemática. Antes del ayuno, lo más importante es llegar con el colon grueso, intestino delgado, vacío, si puede ser. Es decir, lo ideal sería, como dice Andreas Moritz u otros libros, cuando se habla de la relación de ayuno y excreción. Excreción se refiere a la evacuación.
Entonces, lo ideal sería, antes de hacer un ayuno mediano o largo, lo ideal, una hidroterapia de colon, pero como eso muchas veces no es posible, entonces hacer un enema o 2 o 3, dependiendo de la persona, justo antes de comenzar el ayuno, antes, porque se paraliza durante el ayuno el peristaltismo. Entonces es mejor que cuantos más fecalomas o ejes estén ahí, mejor, porque no vamos a volver a evacuar hasta después del ayuno. Pero no después no, porque ya lo hace el propio cuerpo, ya incluso más recuperado. Lo importante es hacerlo antes de empezar, incluso en la dieta de transición. Si una persona hace 2 o 3 días de dieta de transición y luego ya empieza el ayuno, pues justito al acabar, en la última comida, ha comido, por ejemplo, hoy, porque dice, mañana voy a empezar con el ayuno. Entonces, hoy hace la comida o la merienda, o la cena, pero mejor es la comida o la merienda. Haces un ayuno y mañana, antes de empezar el primer día de ayuno, otro. Eso es lo mínimo. Si sospechamos que esa persona nos dice que no, no, es que no he evacuado, llevo mucho estreñimiento, bueno, pues entonces el día del ayuno igual le digo que tenga que hacer dos enemas, uno el día anterior, y entonces pues me dice, anda, pues ya he evacuado bastante y ahora ya en la tercera ya poco, vale, pues ya está, ya empieza el ayuno. No durante el ayuno, después no. Y las sales de eso, pues están muy indicadas en varios aspectos como decía antes, y sobre todo en la famosa limpieza hepática por el método Andreas Mori. Vale, y pregunta también por las leches vegetales, si son sanas. Sí, menos la de soja, son recomendables cualquiera, como sustituto a la leche de origen animal. Yo le digo a las personas que piensan que solo hay leche de avena me dicen que solo hay de avena, de arroz y de almendra. No, de almendra, de arroz, de avena, de coco, de chufa, de almijo, de quinoa y de alpiste. Tenemos 7, 8. La de soja no, por favor, esa sí que no, Vale. que es la más que desgraciadamente la utilizan muchos como sustituto. No, esa no, por varias razones que le vamos explicando a las personas, sobre todo a cierto grupo de personas, por los llamados fitoestrógenos femeninos que aporta y que pueden ser terribles para sus cuerpos. O sea que tenemos 8 y pueden calentarse. Si la persona es celíaca, entonces la de avena tampoco, porque tiene gluten, pero tienes otras 7. Bueno, ahora también hay leche de avena sin gluten para celíacos también. Entonces se le puede calentar, no hervir, echar lo que quiera cada uno, si quiere echar el bambú, que quiere echar eco, que quiere echar algarroba, que quiere hacer un descafeinado o incluso que quiere hacer un café. Bueno, pues vale, que sea ecológico, poquito y ya está. Pero no leche de origen animal, que somos la única especie que no nos hemos destetado nunca del planeta. Todos los demás especies de origen animal, en cuanto se destetan, no vuelven a tomar leche de ninguna especie. El ser humano es el único. Y estamos mal informados, mal intoxicados por el estamento médico que nos decían en los años 80 y 70, que en el año 2000, 25 años después, que bueno, que ya no iba a haber osteoporosis y todo, porque los lácteos y de tal, no solo no la hay, sino que sigue subiendo a pesar de que la gente toma leche, queso y yogur. Incluso ahora ya hay leche con calcio añadida para más INRI. Es decir, o sea, ¿pero dónde estamos? Si nos decían que con la leche ya es suficiente. Es decir, la leche tampoco ya es leche, tampoco, no es la leche de hace 40 años, que servía varias veces, de pequeño lo veíamos, y recién ordeñada. Eso era leche, dejando aparte que fuese buena, no. No es la leche de ahora, que habría que decir la letra pequeña, pero no interesa. Pero bueno, es la leche, es la mala leche y son otras cosas. Claro que sí. Y dentro de las leches vegetales, cuando vamos a comprar, entiendo que también es leche sin azúcar añadido. ¿O cómo va el tema del azúcar en estas leches? Yo, por ejemplo, debajo de mi centro médico hay un supermercado, Freud, que es convencional, y en cambio yo digo a la gente que tienen leche de avena sin ningún azúcar añadido, ecológica, bio, y además por un precio bastante asequible, 1,15 €. Qué curioso. No hace falta ir al herbolario a comprársela a 1,50, a 1,80, a 2 euros. En el año 2000 yo me acuerdo de comprarla a 3 euros y pico la leche de avena. Y ahora 1,15 en un supermercado convencional y ecológica y sin azúcar. Sí, interesante. Vale. Y tengo aquí otra pregunta que sobre el agua, creo que se pronuncia Kangen.
Kangen, que es una máquina de agua. Sí, me alegro que me hagan esa pregunta. Vale. Por una razón. El agua Kangen, voy a decir una cosa, además yo tengo no solo sabiduría prestada, sino intelectual y experimental, porque he hablado con los principales directores en España sobre ello, porque la querían ponerme en mi centro médico. Entonces lo que puedo decir es lo siguiente. Primero, es verdad lo que dicen, en el sentido de que lo que ofrece y lo que hace al agua es verdad. Segundo, es carísima, para mí es una estafa encubierta, entre comillas, porque se vende por sistema piramidal. Entonces, la máquina en sí, si me dices que la vendes a 150 euros, de acuerdo. El problema es que la última ya vale más de 4.000 y la que me querían poner a mí en el centro médico eran 3.000 y pico. Y si yo después convencí a la gente de que esa es el agua buena, le dije, eso es verdad, pero yo no puedo convencer a la gente de que tomen esa porque por mucho menos dinero le puedo decir cómo conseguir agua como tengo yo con todos mis equipos. Y te gastas hoy en día con 500 euros, con internet tienes de lo mejor que puedes tener. Entonces me decían, para convencerme de que me decían, bueno, si usted de todas maneras la coge, se la ponemos aquí en su centro médico y convence a la persona, porque claro, los que somos terapeutas supuestamente podemos convencer, y la financian a 2 o 3 años, ya 3, a usted le pagamos por cada una que venda, que logremos vender, 600 euros. Le dijo, o sea que si a mí me dais 600 euros, y tú también ganas el sistema piramidal y la vendes a 4.000, ¿cuánto vale la máquina? 100 euros. Entonces que la vendan a 150. Claro. Vale, que la vendan a 200. Es una estafa encubierta que va contra la dignidad del ser humano, para mí. Muy bien dicho. Bueno, es que aquí en Lanzarote esta máquina la están ofreciendo por todas partes. Y te quería hacer una... Sí. En toda España. Sí, aquí sí. Para mí además, es un... Sí, además es como si no la tienes, pues ya no estás bebiendo agua saludable o algo así, ¿no? no es así. ¿Qué opinas de beber rebajada o cocinar con agua de mar? Mucha gente que viene a la consulta, cada vez más gente lo hacen. Yo le dije que de acuerdo. Y luego le voy diciendo si tengo dudas sobre testar, porque ahí prefiero más bien testar. Hago un test de radiestesia médico, de kinesiología, porque hay algunos que dicen, mire, me tomo la mitad y mitad. Pues igual para tu cuerpo en este momento no. Entonces yo prefiero ahí testar, y hay gente pues que igual solo con un sexto, por ejemplo, un sexto o un séptimo ya le llega. Y luego personas que también lo hacen por el sabor de los alimentos, pero que sí, pero que no hagan como una persona que lo cogía en la playa de aquí de Vigo, sin filtrar y a medio metro. Y entonces le dije, mira, para un enema de limpieza sí, para el enema sí, pero no para beber, porque te puedes tener un problema grave. ¿Y cómo es? Sí, perdona. Sí. Entonces hay que comprarla en los herbolarios o ecotiendas que la venden en frascos de plástico o de cristal, de 5 litros o de tal, y es así. Y después, pues sí, me parece bien. Yo personalmente no la utilizo porque no me gusta el sabor y tal, ¿no? Ahora, reconozco que sí que está indicada, pero que hagan que tengan que tomar esta precaución, que no lo vayan al mar. Y hablabas ahora de usarla para enemas. ¿Cómo sería eso? Pues utilizarla en enemas el enema Kassen o el enema de la farmacia, se puede quitar el taponcito y quitar, siempre recomiendo la primera vez lo que sale allí, lo que tiene allí el líquido, quitarlo y utilizar agua sin cloro, calentita, o agua de mar, o mitad y mitad, eso ya depende de cada persona. Entonces es fácil porque normalmente los enemas que compras en la farmacia y los de colgar, los pistes de 1,5 litros, 2 litros, eso es más fácil, lo rellenas y entonces es muy fácil. En vez de agua normal, agua de mar, que puede ser pura o no pura dependiendo de cada persona. ¿Y el agua de mar se calienta también? Templada. Bueno, sí, templadita. Vale, para los enemas mejor templado. En la hidroterapia de colon la máquina nos va graduamos la temperatura y ahí llegamos hasta 37, 38, incluso 40 grados, que me interesa mucho para limpiar mejor. Qué bien. Te hago una pregunta que me plantean aquí también.
Y es una persona que dice que quiere preguntar sobre su situación con los gases, que lleva años con las pautas de alimentación de las que has hablado, sin carne, sin leche animal, sin muchas combinaciones de alimentos, e incluso después de haber hecho semiayuno no ha cambiado nada, siempre es al despertar o muy temprano de madrugada. ¿Qué sería interesante hacer? ¿Un ayuno largo, una limpieza de colon con hidroterapia? Bueno, esos son casos clínicos. Mm, Eso es un caso clínico, porque normalmente es difícil pensar que no mejore la persona. Aún así, en este caso, yo creo que solo con estos datos le hablaría de una hidroterapia de colon ya. claro. Una no, Eh, una para empezar. sí, Y después, en la zona de Alicante, en la zona de Lanzarote, ¿sabes alguien que lo haga? en Alicante sí, Ah, porque a mí me ha venido personas de Alicante, aprovechando las vacaciones se la hice yo, pero que también en Alicante hay algún centro que lo hay. Me refiero a la provincia de ujú. Alicante, poniendo Sí, 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 sí. en Google, poniendo hidroterapia de colon en Alicante y ya sale, Mm, igual que cualquier mm. provincia. ¿Y en Lanzarote? En Lanzarote habría que Hay que ponerla, buscarlo, buscar a bueno, alguien. no Sé que, sabes. sé que en la isla de Tenerife lo hay, sé que lo Sí. hay, sé que en Gran Canaria también, Mm, y en las demás islas no lo sé. bueno, está bien. Cuéntanos un poquito ya para ir Para finalizar, que esa ya persona, para esa terminamos. persona la hidroterapia de colon, la hidroterapia de colon y por supuesto alguna cosa más que habría que hablar con ella. Mm, Pues que se vaya a tu retiro. Dime. Ah, otra pregunta que tengo aquí es el semiayuno de sirope de arce, si tú lo consideras adecuado. Sí, primero porque yo lo he leído mucho, hace muchísimos años lo he leído, lo he practicado en varias ocasiones, estar 10 días solo a base de sirope, como dice el libro, Ujú, y algunas personas que no soportan el ayuno de agua, que es casi imposible para ellas, le hablo de eso y en general casi todas lo han hecho bien, porque como pueden tomar la cantidad de sirope las veces al día la que ellos quieran, se lleva bien, se claro. lleva bien. Además, Se llama sirope de savia y arce y sí. es el sirope, se echa limón y luego optativo pimienta de cayena, eso es Ah, optativo. Y sí. exactamente es muy fácil hacerlo. Un vaso de agua, mejor agua alcalina, si puede ser, o agua buena. Se le Mm, echa la cucharadita, la cuchara grande sopera de sirope, el zumo de limón, la pimienta de cayena y eso hacerlo 1, 3, 5 o 7 veces al día. Te quita mm, el hambre y la sed al momento y se lleva bien los 10 sí. días, los 10 días que dice el librito y si no puedes 10, pues 5. Me parece Sí. correcto. Yo ese también lo he hecho y era muy fácil porque además como era dulcito es como que no tienes el tema del azúcar, ¿no? No, Sí. porque otro tipo de ayunos se nota mucho la Uf, falta del azúcar. Sí, ese sí, se sí. hace muy bien en realidad. Y me dicen que es un poco duro para el páncreas. No, también me lo ¿No? dijeron aquí hace poco, es mentira. Para Vale. el páncreas lo que es duro es comer los alimentos convencionales refinados. Eso sí que es duro. Mm, Eso sí que es duro durante años. mm. Ay, si hicieran una dieta de sirope de savia una vez cada 2 meses o 3, qué bien le Qué vendría. bueno, qué Qué bueno. curioso. Esto me recuerda aquella frase oriental que dice, qué fácil es ver la paja en el Un ojo ojo, ajeno. tu ojo y no ver, en el ojo ajeno y no ver la viga en el tuyo. Exacto. Interesante. ¿Dónde estás consultando ahora, Juan José? Pues yo exclusivamente consulto en mi centro médico de Vigo. En la casa de reposo solo asesoro ayunos y, por supuesto, a la gente cuando están haciendo el ayuno, el semiayuno, ahí también, por supuesto, que ahí sí que tengo consulta, que no tengo tantos medios como la consulta de mi centro médico. Y luego también voy una vez al día, una vez al Mm, mes, a la ciudad de Santiago de Compostela y a la ciudad de Orense. El a resto lo Orense. hago en Vigo. Y en Portugal me decías, aunque aquí no hay Ahora, nadie de Portugal. en Portugal voy a la gente de Portugal, voy en 2 centros, uno que está muy cerquita de la frontera, que el pueblo se llama Vilanova de Cerveira, Mm, y el otro se llama la ciudad de Braga, de una asociación que me gusta mucho, es de sí. las mejores asociaciones que he conocido sobre educación Waldorf, y Mm, a esos niños en esas edades, además son concertados, y le dan alimentación ecológica, y yo me encargo pues de hablarles de la alimentación y la medicina integrativa, medicina higienista, medicinas naturales para esos padres, porque me gusta ese proyecto. qué interesante.
Cuéntanos un poquito del retiro que vas a hacer ahora en Semana Santa y te pregunto si ahí se va a poder hacer una hidroterapia de colon o no. Primero, la hidroterapia de colon no se hace, pero hay que hacerlo en Vigo, que está a Vale. unos 40 minutos o 45, porque la máquina Sí, sí, está en Vigo. está allí, vale. Y cuando las personas hacen, les recomiendo que hagan de hacer una, hacerla antes. Hay personas que han hecho, dicen, bueno, pues yo no, porque ya voy directamente al ayuno. Bueno, pues vale, la haces después. Y hay otras que, muy pocas, las que menos, que la han hecho uno antes y otro al acabar el ayuno y luego se marchan. Eso sería, Vale, vamos. lo ideal. Y luego lo que se hace en el retiro, pues es en principio de agua, pero hay veces que igual de agua pues son las menos personas, porque igual el segundo día o ya desde el primero, pues dicen, no, yo prefiero hacer una dieta mucosa, una dieta con mucosa, son dietas higienistas, ¿no? Depurativas. O un semiayuno, yo prefiero pues solo a base de fruta. Bueno, pues vale, solo a base de fruta. Como la alimentación que toda la que ofrecemos es alimentación toda 100% ecológica, sin gluten y sin lácteos, pues maravilloso. Otros, pues que debo acabarse de cremas o de purecitos. Bueno, pues un puré o crema. Otros, infusiones y tal. Pues nos adaptamos a la persona, a no ser algún caso que yo diga, mira, lo mínimo que te conviene es esto, lo mínimo, y lo máximo esto, no te pases por ahí. Pero realmente una casa de reposo higienista es el ayuno de agua de 24 horas. Qué bueno. Y luego una dieta de transición, que es muy importante, un día o dos, dependiendo de los días que haga de agua, pues 1 o 2 de alimentación, que por lo menos hacer uno aquí y el otro ya lo pueden hacer en sus casas. Y la transición también la pueden hacer en su casa y ya llegar aquí si están cerca para empezar ya y ganar ya un día y ya empiezan con el ayuno de agua. Qué bien. De todas formas, tú a las personas que van a tu casa, previamente hablas con ellos y también les puedes recomendar, porque a lo mejor vamos con una idea equivocada de lo que necesitamos. Sí, siempre hablamos personalmente por teléfono, claro, porque me cuentan su historia y todo y tal. Aún así, después igual el segundo día cambiamos. Bueno, pues un ayuno de agua, de acuerdo. Y después el segundo día, bueno, mira, casi voy a hacer una dieta depurativa. O al revés, también puede ser. La anécdota es del año pasado, el último grupo que vino, que era un grupo de Murcia, que en teoría vienen ahora también, es verdad, también ahora en Semana Santa, y que nunca habían hecho nada de agua, nunca. Nada de agua, ni semiayunos, ni nada. Era la primera vez y se entusiasmaron. Y dije, mira, perdona, pero a mí lo que me sale es que de agua, ¿me estáis hablando de hacer 7 días de agua y luego una dieta de transición y luego marchar? Oye, eso sería la primera vez que lo veo. No me lo creo para nada, vamos. Y una persona, eran 3 adultos y una señora de unos 80 años. Bueno, pues por primera vez vinieron, hicieron 7 días de agua. La persona y una de ellas hizo 8 días, luego la hidroterapia de colon, todos, y luego se fueron. O sea, si no lo veo, no lo creo. Cuando no habían hecho nada. Qué Nada, bueno. absolutamente. Bueno. En cambio, lo más frecuente es al revés, que quieren hacer y demás. Pero me llamó la atención y por eso dije, pues ánimo, ve. Dice, pues vamos otra vez. Vale, pues. Qué guay. Pues los conoceré porque yo también voy. Bueno, pues en el grupo ya tenemos tu contacto y también la información del retiro y bueno, el contacto para quien se anime en algún momento a hacer una hidroterapia o alguna consulta. Te damos las gracias por estar hoy aquí con nosotros y como veo que ya no hay más preguntas, pues nos despedimos. Quería añadir una cosita antes de irnos y es que leí hace poco, yo estoy investigando mucho la alimentación pránica, también Juan José lo sabe, que me puso en contacto con una persona de ahí de Galicia, que me está también asesorando, y entonces en las lecturas que me recomendaba esta persona, descubrí que los lamas, que son súper longevos porque hacen alimentación pránica, cuando comen, cuando vuelven a la comida de masticación, dicen que hacen comidas de un único alimento. Por ejemplo, si hacen una comida con pan, solo comen pan. Si hacen una comida con fruta, en esa comida solo comen una fruta. Si hacen una comida pues, con algún cereal, en esa comida solamente comen un único cereal, que es un poco lo que nos decías tú antes. Entonces también entender la no combinación de alimentos. Y era una pauta que daban
para la longevidad, ¿no? Pues comer alimentos únicos en cada comida. Entonces, bueno, me apetecía compartiroslo. Pues muchas gracias, Juan José. Yo te voy a ver prontito ahora ya en Semana Santa. Y si alguien se anima a venirse al retiro, pues allí nos vamos a encontrar. Muchas gracias. Vale, gracias a ti, a vosotros y a mí es un placer hablar de estas cosas. Muchas gracias. La próxima. Chao, hasta luego. Gracias. Adiós.